El gran debate con Adolfo Beck. La polémica, la controversia, el fuego cruzado, todos los temas, todos los personajes. En Colmundo Radio, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Escúchanos en el Real Audio en www.colmundoradio.com.co. Bienvenidos. Con su compañía a esta hora, después de la 1 y 6 minutos, el gran debate con Adolfo Beck, Colmundo Radio, 1040 AM en Bogotá. Estamos en las redes sociales, en Twitter, @el gran debate, en Facebook, Adolfo Beck. Todos los archivos, tanto de radio como de televisión, en el canal YouTube Adolfo Beck. Tema del programa: la responsabilidad de la clase dirigente, de la clase política, de los gremios, en la situación actual que vive el país. Invitados, quiero saludar al concejal de Bogotá, Partido Verde, Antonio Seguino. Bienvenido, doctor Seguino. Muy buenas tardes, un saludo muy especial para el doctor Dionisio, para ti Adolfo y para toda la audiencia. Invitado también, hoy en el gran debate con Adolfo Beck, el doctor Dionisio Araujo Vélez, es director ejecutivo de FENALCO Bogotá, Cundinamarca, es viceministro de Justicia, un gran líder, es candidato a la alcaldía de Bogotá, y viene con su libro Politiquería. Es la más reciente producción del doctor Dionisio Araujo Vélez. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Adolfo. Un abrazo estrecho al doctor Antonio. Me encanta saludarlo y por supuesto a los oyentes un gran saludo. Bienvenido, doctor Dionisio. Antes tenemos dos temas. Primero, la renuncia protocolaria del gabinete del presidente Santos y el bajonazo en las encuestas del alcalde Petro. Renunció en su totalidad el equipo asesor, el equipo que le colabora al presidente Santos. Es un equipo con muy malos resultados. Les quedó grande el puesto. Los medios hoy hablan de quiénes se van, ¿no? Ahí hay que señalar a los que se quedan. Pero si se necesita realmente un revolcón, usted que conoce lo que significa un ministro, un viceministro para un gobierno. Y ese grupo no ha funcionado. Repito la frase inicial: les quedó grande el puesto. Ministro del Interior, ni son ni ton. Ante una crisis como la que vivió el país, o que vive el país, el ministro del Interior ahí salió a Tunja, a Pasto, pero no se nota la fuerza de un verdadero ministro. Por no señalar otros sectores como el ministro de Agricultura, la ministra de Educación. No da la talla, y uno sabe lo que es el porte de un ministro, uno sabe la jerarquía de un ministro. ¿Qué está pasando, doctor Dionisio? Bueno, mire, yo creo que Colombia tiene un problema estructural casi con América Latina, y es eso que llamamos la democracia. Es que aquí nos ponemos de acuerdo quién debe gobernarnos, pero no nos ponemos de acuerdo nunca en para qué debe gobernarnos, qué es lo que debe hacer un gobierno. Entonces, lógicamente, los resultados siempre van a ser pobres, porque aquí echamos 3 para adelante y 2 para atrás, o a veces 2 para adelante y 4 para atrás, porque como no sabemos para dónde vamos,
Entonces, aquí las cosas importantes jamás se van a hacer. Nunca hemos sido capaces, por ejemplo, de arreglar la justicia, porque eso es un tema que electoralmente no le importa a nadie. El país lo han secuestrado los políticos, los disque dirigentes políticos han secuestrado el país. Y entonces ellos lo utilizan para su propia conveniencia. Este gobierno, el anterior, los parlamentarios, a uno le da risa ver cómo en el Parlamento se debaten unas cosas que no tienen importancia, pero que importan para ellos. Esto que estamos viendo en este momento, de la renuncia del gabinete, es una cosa para airear electoralmente a los partidos, es cambiar unos representantes por otros, darles unos puesticos para que utilicen un presupuesto, para que en las elecciones y en la reelección del presidente Santos la cosa esté mejor montada para sumar más votos y poder volver a ganar el gobierno para otros 4 años. Y uno se pregunta, como se preguntaba el maestro Chandía, ¿y para qué quieren el gobierno si no saben qué hacer con él? Esto que ocurrió ahora, el famoso paro, es una cosa chistosa, que un país tenga que parar para pedirle al gobierno que cumpla con su deber. En otras partes, en la empresa privada, si un gerente no cumple con el deber, pues lo despiden y se acabó. Pero aquí vamos a tratar de despedir a Preto y ve cómo no hemos podido, porque él apela, recurre, hay una autoridad electoral que certificó que las firmas son válidas, él dice que no. ¿Y por qué? Porque nos va a llevar hasta el año entrante, cuando ya no haya necesidad de elecciones, sino que él pase una terna y le nombren su sucesor. O sea, todo esto es un remedio de un país secuestrado por una clase política con pena con el doctor Antonio, absolutamente irresponsable y alejada de los verdaderos problemas de la nación. Tiene la palabra, doctor Antonio Seguino. Pues yo creo que era inevitable que se produjera una crisis de gabinete. A mí me parece que eso es un acto de responsabilidad política. Ocurre aquí y en cualquier país del mundo. Después de semejante crisis, pues lo mínimo que podía hacer, lo menos que podía hacer el gobierno, era producir una crisis de gabinete y ajustar el equipo de gobierno, que reveló sus falencias en esta crisis. ¿Y el presidente no va a renunciar? Es el que debía renunciar. No, yo creo que el presidente... aquí pues tampoco se trata de exagerar pidiéndole la renuncia a todo el mundo, pero a mí me parece que pues se reveló una incapacidad de anticipación a esta crisis. Decía esta mañana Monseñor Castro en una entrevista radial en otro medio de comunicación que por lo menos 6 meses antes el gobierno debía darse por enterado de que había una insatisfacción y un clima de, digamos, de incomodidad, de crítica de sectores agropecuarios con el gobierno colombiano. Hay incluso también acuerdos incumplidos una y otra vez. Y si vamos más atrás, pues desde el momento en que se instauró la apertura económica en el país, en el gobierno de César Gaviria, y luego en la negociación de los tratados de libre comercio que hizo el gobierno de el presidente Uribe, porque el presidente Uribe ahora dice, no, yo no firmé los TLCs, pero los negoció, ¿no? Allí se advertían las consecuencias que podía traer algunos aspectos de estos tratados de libre comercio sobre el campo colombiano. Luego entonces, yo creo que, digamos, lo mínimo que podía pasar era un ajuste de gabinete. Sin querer posar como aves de mal agüero, esto va a continuar, porque al gobierno Santos le midieron el aceite, y saben que mediante el paro y la presión se consiguen ciertos objetivos. Con el paro cafetero, de los cafeteros inicialmente le midieron el aceite. Y mañana vamos a tener otro paro y cada sector va a hacer paro porque saben que esa es la fórmula para conseguir ciertos objetivos. Pero fíjese, Adolfo, que eso habla bien del gobierno, al contrario. Sí, o sea, habla bien, digamos, habla bien el hecho de que el gobierno se abra, digamos, al diálogo y a la concertación con los sectores que hagan justos reclamos en el país. Lo que me parece equivocado fue el manejo que le dio el gobierno, que fue un manejo, como lo señala hoy Pedro Medellín en su columna, y como lo dijo Mauricio Vargas ayer también, fue un manejo errático, fue un manejo en el que el presidente tuvo 3 tipos de discursos en una misma semana. Empezó negando el paro, luego reconociéndolo y finalmente mandando el ejército a las ciudades a controlarlo.
Entonces, allí faltó consistencia y coherencia en el manejo de una situación que, digamos, puso de presente el fracaso de un modelo de intervención en el campo colombiano. Son dos cosas diferentes, doctor Antonio Sanguino. Claro que habla bien del gobierno que aceptar las justas peticiones de ciertos sectores. El paro no habla bien del gobierno. El paro no habla bien del gobierno. No, eso de que uno necesite el paro para llegar. De acuerdo. Claro que habla bien. Este es un gobierno con un talante democrático. Y le cuento una cosa. El 10 de septiembre está anunciado el paro del magisterio colombiano. Mire, con la lógica que estamos manejando el programa. A uno le da tristeza, de verdad, ver que el problema del agro colombiano tiene más de 80 años o 100 años o 200 años. Sí. Y que 50 gobiernos distintos no han sido capaces ni siquiera de comenzar a resolverlo, porque siempre estamos, como decía algún amigo mío, jalando el elefante por la cola. Nosotros no nos anticipamos a los acontecimientos. ¿Cuáles son las verdaderas tragedias del campo? Ahora decimos que son los TLCs, pero es que antes de los TLCs, doctor Antonio, también existía tragedia en el campo. Antes de los TLCs y antes de la apertura, los campesinos han sido unos seres marginados y pobres de este país. ¿Cuál es la verdadera tragedia del campo? La primera, que aquí no hay infraestructura. ¿Cómo hace un campesino para sacar sus productos a la civilización y para obtener buen precio? La segunda de las tragedias, que aquí no hay seguridad. No la ha habido nunca. Entonces ese campesino vive sometido a las amenazas de grupos armados, de delincuentes, de secuestradores, de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, porque el delito se enseñorea de este país y nadie le importa. ¿Cuál es la tragedia del campesino? La misma de todos los colombianos, que no hay justicia. Si es que la rebelión de las FARC se da porque al señor Tiro Fijo en su momento no le reconocieron un problema con unas benditas gallinas. Entonces él se levanta en armas porque él no encuentra un juez que le resuelva un problema, y eso fue hace 50 años. Entonces ahora le venimos a echar la culpa al TLC, como siempre se la vamos a echar a alguien, porque los colombianos somos expertos y los políticos en el arte de echarle la culpa a alguna cosa. Pero la tragedia del campo, Antonio, con mucha pena, tiene 200 años. La mala repartición de la tierra es desde la colonia, y desde antes de la colonia no hemos sido capaces de resolver ese problema. La falta de servicios públicos en el campo, la falta de energía en el campo, la falta de acueductos, la falta de escuelas. Pues por supuesto, y eso no se puede resolver en un año, ni en 6 meses, ni en 3 meses, echando la culpa al TLC. Yo creo que este país, este paro tiene que servirle a ustedes, los dirigentes públicos, para hacer una reflexión profunda y seria sobre a dónde vamos a llevar este país, porque este país debe ser la despensa del mundo y de América Latina, y debía aprovechar en este momento el crecimiento económico de la China y de la India para estarle exportando alimentos y para estarle exportando producción, y no vamos a ser capaces. Y yo le voy a dar una cifra que usted conoce. Colombia tiene más de 25 millones de hectáreas cultivables y solo se cultivan 4. Y eso no es culpa de este gobierno, es culpa de este gobierno ni del TLC, es de este, del anterior, del trasanterior, del tras. Es culpa del sistema. A los políticos no les importa el campo, a los políticos les importan otras cosas, les importa quién es el ministro, les importa quién es el presidente de Colpensiones, porque entonces ahí va a tener una participación burocrática. Eso es lo que está pasando en el país, y entonces uno sí ve estas revoluciones y estas manifestaciones de inconformidad, y tiene que estar de acuerdo con ellas, porque es que yo creo que todos los colombianos deberíamos estarnos sumando a los movimientos de los indignados. Lo que pasa es que esas revoluciones a veces caen en peores manos, y entonces, y aquí pasa lo que el viejo son cubano, Adolfo, quítate tú para ponerme yo. Los políticos quieren quitar a otro para ponerse ellos, pero ninguno ha arreglado los problemas. Mire, ni los liberales, ni los conservadores, que son los que han gobernado este país durante 200 años. Ahora, los progresistas y los del polo logran llegar a la ciudad de Bogotá y la vuelven pedazos en 10 años. Entonces, ¿qué esperanza nos queda a los colombianos? Vamos a terminar en cosas como la primavera árabe, o como la revolución del vinagre del Brasil, y uno está asustado, porque eso no se resuelve dándole 1 billón de pesos a los cafeteros, ni se resuelve dándole 300.000 pesos o 300.000 millones a los cultivadores de cebolla, no, es que aquí hay un
problema de infraestructura, de justicia, de seguridad, de educación, que lleva 200 años. Eso es una realidad. ¿Y para usted la responsabilidad es de la clase política? Pues claro que es de la clase política. Y entonces por eso a mí me dicen, no, tiene que renunciar al gabinete. Yo pregunto, ¿y el presidente? Si es que el presidente es el jefe de ese gabinete. Todo lo que ocurrió en ese gabinete no pudo haber sido a espaldas del presidente. Yo soy amigo del presidente. Pero es que no puede ser que no asumamos las responsabilidades de las cosas en el país. Entonces uno quema los fusibles, pero el director de la política sigue allí. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de nuestra clase política si es que no hay otra responsable del atraso colombiano y de la inconformidad colombiana que la clase política? Aquí los fusibles no se quemaron. No, a diferencia de ciertas crisis históricas. Pero eso habla mal del gabinete. Sí. Eso habla muy mal del gabinete. Pero Aquí el que salió a poner la cara fue el presidente. Sí, pero yo quiero hacer varios comentarios. El primero, yo creo que aquí hay una responsabilidad no solo de la clase política, también de la clase empresarial, ¿no? Y eso hay que decirlo así, de la dirigencia del país y de las élites políticas. Cuando este país ha intentado hacer reformas agrarias, que no le hemos hecho, somos el único país de América Latina que no hizo una revolución agraria, que no hizo una reforma agraria, pues terminamos en baños de sangre, entre otras cosas, promovidos por sectores del empresariado. Y de los políticos. Sí, y claro, pero es que yo lo que estoy diciendo es que hay que repartir un poco más también la responsabilidad. Pero es que yo no estoy... de los empresarios y de los políticos. Pero es que yo estoy... La ley de tierras de 1936 terminó en un baño de sangre, en la violencia de los 50. Pero es que yo estoy de acuerdo con usted. El intento de reforma de Lleras a finales de la década del 60. ¿Eso no fue reforma agraria? Fue un intento de reforma agraria. ¿Usted no lo acepta como reforma agraria? Fue un intento de reforma agraria. Terminó en otro baño de sangre. Terminó en otro baño de sangre, claro. ¿no? Ahora la ley de tierras, ¿no? Pues generó un ejército de antirrestitución de tierras, entre otras cosas, animados por grandes propietarios de tierra. Ya no solo los propietarios tradicionales de la tierra, sino los nuevos propietarios o las nuevas mafias que se apropiaron de la tierra. Usted me está dando la razón. Sí. Si el sector empresarial tiene culpa, métalo preso. Pero eso es responsabilidad de los dirigentes Estoy complementando públicos. su reflexión. Ahora, segundo, si a ese problema histórico y estructural de la sociedad colombiana, ¿sí?, usted le agrega unos tratados de libre comercio. Yo no estoy en contra de los tratados de libre comercio, en eso me diferencio de Robledo. Yo creo que este país y cualquier economía del mundo está emplazada a relacionarse con el mundo. Obvio. El problema es que usted tiene que hacer buenos tratados de libre comercio, ¿no? Porque ahora el reclamo incluso de los paperos en Boyacá es un reclamo por el costo de los insumos para la producción agrícola, por toda la infraestructura, que es un retraso, usted lo ha dicho, doctor Dionisio, es un retraso histórico. Miren, mientras los últimos estudios indican que mientras la pobreza y la indigencia en las ciudades bajó, en el campo se incrementó. Tenemos 4 millones de desplazados por culpa de la violencia. Nosotros destruimos la sociedad rural, la destruimos por la vía de la violencia, por la vía de la guerra y por la vía de la mafia y del narcotráfico. Entonces, si a los problemas estructurales le sumamos unos tratados de libre comercio, la gente está pidiendo salvaguarda de algunos productos. Pero ¿por qué no se arreglan los problemas estructurales, Antonio? Y entonces, no, claro, hay que resolver, digamos, si a los problemas estructurales le sumamos problemas más recientes, pues por supuesto que esto estalla como estalló, en la rebelión de las ruanas. Esta no es la primavera árabe, esta es la rebelión de las ruanas. ¿Y va a seguir? Sí. ¿Y va a seguir? Y va a seguir o se va a repetir. ¿Y va a seguir? Si el gobierno se engaña con que después de levantado el paro no diseña un paquete de decisiones, ¿no?, de choque frente al campo, pero también de soluciones estructurales. Pero no pañitos de agua tibia. No, pero miramos reformas Antonio, estructurales. Usted es un hombre claro. usted es un hombre que conoce este país y yo más o menos lo conozco. Entonces uno cree que el país es Bogotá y los municipios vecinos de Bogotá, que son la élite del país, son municipios preciosos. Y si ahí estalló ese paro, imagínese lo que va a ocurrir aquí cuando los campesinos de la costa atlántica y de los llanos orientales y del Putumayo y de Nariño, que allí sí hay miseria, abandono y tragedia. Es que aquí usted para ir
a las poblaciones del sur de Bolívar, Adolfo, que usted le consta porque usted es nacido en esa tierra, no puede llegar en carretera, usted no puede llegar a Morales, usted no puede llegar a Pinillos, usted no puede llegar al Barranco de Loba, y eso pasa en todos los departamentos de aquí. El doctor Antonio conoce muy bien esa zona. Claro. El doctor Antonio es también muy parecido al caso suyo. Claro. Usted es Cartacachaco, él es de Ocaña, una mezcla, Entonces, él llega Yo estudia soy en Valledupar. Coschaco, dice. Entonces, ¿cómo vamos a decir, perdóneme, que esto lo arreglamos bajando los precios de unos insumos que, entre otras cosas, son caros porque el transportarlos de las costas al interior vale un montón de plata, los seguros valen un montón de plata porque los transportadores en Colombia, que ya están parando también y están sometidos a todos esos problemas, tenemos una gasolina costosísima a pesar de Medicamentos, de que la producimos, y tenemos una gasolina costosísima, ¿sabe por qué? Para que Ecopetrol haga utilidades. ¿Y sabe para qué? Para que Ecopetrol haga utilidades, porque el gobierno se coge las utilidades de Ecopetrol, ¿no? ¿Para qué? Para politiquería. No, aquí lo que tenemos que convenir es que este país necesita no un cambio de gobierno, necesita un cambio de sistema, necesita que los ciudadanos de alguna manera podamos cambiar a nuestros dirigentes cuando no estamos conformes con ellos, pero no podemos ni siquiera cambiarlos porque nos enredan, como lo estamos viendo en el caso de la revocatoria del alcalde Petro y tantas revocatorias en el país, nos enredan en formalismos que hicieron ellos, Adolfo. Los políticos, mire, yo le voy a pintar el panorama del país. Nosotros votamos por un presidente y por unos congresistas que teóricamente controlan al presidente. Y por un alcalde. Y por unos alcaldes y por unos concejales. Pero ¿qué termina ocurriendo? El presidente le da los puestos a los congresistas. Y ellos se vuelven amigos del presidente. Lo vimos con el juicio del presidente Samper, que fue una payasada, ¿ok? Entonces el Congreso no controla a nadie. Y hay unos organismos de control, que son la Contraloría, que la elige el Congreso. La Procuraduría, que la elige el Senado, el Defensor del Pueblo, que lo elige la Cámara, y el Fiscal, que lo elige la Corte Suprema de Justicia de una terna que le presenta el Presidente de la República. Eso se llama yo con yo. Eso se llama el perro cuidando las salchichas. Y ese aparato político, doctor Antonio, fija los impuestos, fija el presupuesto, resuelve en qué se gasta y cómo se lo gasta, y los ciudadanos vemos eso atónitos, desesperados, y no tenemos manera de ir a un congresista a decirle no estoy de acuerdo con usted, porque después que lo elegimos, él puede hacer lo que le dé la gana, negocia con nosotros, no podemos revocarlo, no podemos sacarlo de ahí, porque armaron una maraña de tal naturaleza que es imposible destruirla. Y ese ejemplo se puede trasladar a nivel municipal. Yo con yo. Lo mismo, es igualito. Yo con yo. ¿Quién controla al alcalde? Si es que él nombra a sus controladores, él nombra a quienes lo vigilan. Entonces, ¿qué esperanza tenemos? Y la justicia no funciona. ¿Qué podemos hacer? Pero el alcalde está incómodo con el contralor y con el personero. Sí, y a con algunos, ratos. y con algunos sectores del Y entonces consejo. dice que es que lo persiguen políticamente. Sí, pero- Claro que hay que pero- perseguirlo políticamente. Pero la realidad tampoco es tan cerrada como lo dice el doctor Dionisio. Pero casi. Yo creo que le está quedando chiquito Iván Márquez. En la crítica. Está No, más pero es que radical. esos tampoco plantean nada. Esos tampoco plantean Pero le nada. iba a decir Plantean quítate tú para ponerme yo. No, yo les tengo más miedo. el doctor Araujo es, ¿cómo es? Cartacachaco. Cartacachaco, claro. Cartagena, nació en Cartagena. Yo soy huichinato, soy yo. ¿Y eso qué traduce? Mitad huicho, mitad vallenato. Más o menos, ¿no? El huicho es De Ocañero. Ocañero, el huicho, el huicho. Claro, claro. tierra de mujeres lindas, ¿no? Y gente muy inteligente, Ocaña, que son, a veces se las dan de costeños, a veces de santanderiano, uno no sabe al fin. Bueno, pero no, cerremos el paréntesis. Pero tiene razón, doctor Dionisio, aquí hay que hacer una gran reforma, unas reformas estructurales. Pero ahí ya no aguanta más. Pero no vamos a seguir de emparo en paro. Pero porque no seguimos compañitos de agua tibia que le quedamos. ¿Y sabe qué hacemos? Cambiamos la Constitución. Ahora el debate en La Habana es si hacemos constituyente o referendo. ¿Qué vamos a cambiar ahí? Aquí nadie está debatiendo qué es lo que vamos a cambiar. Antonio, perdóneme. Esto se lo hago con estas reflexiones, las hago con el mayor cariño porque yo vivo totalmente mortificado con el tema colombiano, porque Colombia debía ser un país que volara, ¿no? Que tuviera riqueza, que tuviera seguridad, y es un desastre. Entonces dicen, no, pero estamos creciendo al 3,5 y al 3,7, mientras China crece al 10 y crece al 11 y la India también, y hay países que han crecido al 10 durante 10 años y nosotros tenemos unos crecimientos, y sale el presidente y dice, he creado 1 millón de empleos. Hombre, no, esos empleos no los ha creado el presidente, los ha creado los empresarios, la gente, las manicuristas. Cuando yo digo empresarios no me refiero a los grandes empresarios porque comparto con usted.
los grandes empresarios, aliados con los políticos, son responsables de mucha parte del atraso de este país. Pero yo le echo la culpa a los políticos, porque si un empresario se porta mal, los políticos deberían enjuiciarlo y no aliarse con él, porque ¿qué ocurre aquí? Hay un contubernio terrible, Adolfo, que es que los políticos utilizan los dineros de los empresarios para hacerse elegir. Entonces, ¿la salida cuál es? Yo no sé. Después de ese análisis, después de ese libro, la primavera árabe, dijo el doctor yo creo... Usted dice la revolución de la Urbana. Yo digo estas cosas, La rebelión de la cosas con mucha pena, porque yo sé que son un poquito... No, pero el país tiene que terribles, acatar ese tipo de porque cosas. yo creo que los colombianos tenemos que tomar conciencia de que los verdaderos dueños del país somos la gente, no son los políticos. Y que nosotros debemos elegir políticos para que hagan lo que nosotros queremos que ellos hagan, y nosotros de alguna manera debemos ponernos de acuerdo en qué es eso. No más constituyentes a espaldas de uno. ¿Qué resolvió la constituyente del 91? Por Dios, es una payasada. Si es que aquí los problemas no son de constitución, no, aquí los problemas no son de leyes, aquí los problemas son de ejecución, aquí los problemas son de aplicación del presupuesto, de construcción de infraestructura, de justicia, de todo eso. Pero fíjese usted, doctor Dionisio, que por ejemplo, de educación. un cambio para modificar el principio de equilibrio de los poderes públicos, para modificar el papel de la Contraloría, la manera como se elige la Contralora, o se elige el Contralor, el Procurador, etcétera, etcétera. Esos cambios requieren un diseño de arquitectura institucional, y eso tiene que hacerse o por vía de una reforma legal o por vía de una reforma constitucional. Pero que participemos todos, sí, Antonio, pero no solamente los políticos. No, por eso, pero es que los 40 millones de colombianos no podemos hacer la Sí, constitución. sí podemos. Los 40 millones de colombianos tienen que elegir una asamblea constituyente. No sé, pero con unos... Pues por eso. Pero con unos poderes claros. Tendrá que hacerse una constituyente. ¿No? Tendrá que hacerse una constituyente. Yo incluso creo que, digamos, en buena parte los problemas del país no es por falta de arquitectura institucional. No. Porque incluso creo que la reforma la reforma constitucional de 1991 significó un avance muy importante con respecto a la Constitución de 1886, ¿no? Que preservaba un Estado centralista, un Estado confesional, un Estado muy poco democrático, ¿no? Que establecía el artículo 121, el del famoso estado de sitio, ¿no? Con el que fue gobernado, con el que fue gobernado el país casi durante a lo largo del siglo XX. Aquí todavía tenemos monarquías. Entonces, no, claro. El presidente hace lo que le dé la gana. No, y además el poder presidencial va a estar disputado entre dos primos. Si le hacemos caso a las encuestas, dos primos. Sí. ¿No? Nos falta que el candidato de la izquierda sea Enrique Santos Calderón, y entonces quedamos lindos. Quedamos completos. Sí. Quedamos completos. Pero mire eso. Señores, estamos en el gran debate con Adolfo Vega en Colmundo Radio 1040M en Bogotá. Invitados el doctor Dionisio Araujo Vélez, presidente de Araujo Vélez y Asociados, ¿no? Sí, ahora estoy en el ejercicio profesional. Eso está bien. Es viceministro de Minas en su momento. Sí. El director de FENALCO Bogotá Cundinamarca. También hay una responsabilidad de los gremios en esta crisis. Pero no funcionó el esquema. Pero enorme. No escuché. ¿Sabe por qué? Porque los gremios, Adolfo, también están entrando en la politiquería. Porque los compra el Estado. ¿Con una embajada? Con una embajada, claro. Pero claro. Las declaraciones de la gata, de la empresaria. Claro. Sí. No, esa no es empresaria, es una delincuente. Perdóneme. Empresarios. Pero los medios dicen una empresaria, no. Es que la palabra empresario aquí también se desvalorizó y se utilizó peyorativamente. Aquí los empresarios también tienen una responsabilidad, los grandes empresarios. Pero los pequeños empresarios son los verdaderos gestores y constructores del poco país que tenemos. Son esos pequeños agricultores que son empresarios, los tenderos, los pequeños comerciantes, los pequeños industriales. A esos hay que reconocerles. Pero la pregunta, ¿qué está pasando con los gremios? Los compró el gobierno, ¿no? Los gremios los está sosteniendo el SENA. ¿Y entonces los está sosteniendo el SENA? Pues en buena parte porque el SENA les da unos recursos para que hagan unas capacitaciones, y los gremios en parte viven de eso, porque los gobiernos hábilmente callan sus opositores y los nombran ministros y los nombran embajadores y los meten dentro del gremio, y los gremios empiezan a funcionar con unas migajas que le dan los gobiernos. Entonces obviamente pierden la independencia. Uno dice, ¿qué pasó con FENALCO? FENALCO era una entidad, y perdóneme que yo lo diga porque fui director, pero que opinaba. Aquí FENALCO se desapareció en Bogotá. ¿A
ACOPI, que debía ser la fuerza gremial más grande de este país porque representa los pequeños y medianos industriales. ACOPI ya nadie sabe si existe o no existe. El único gremio que está un poquito saliendo a opinar es el doctor Juan Martín Caicedo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. La Cámara de Comercio vive de los dineros del gobierno y también se calla. Y todos estamos entrando dentro de la fiesta de la politiquería y estamos olvidando ¿Y la Andy? no digo nada. ¿Qué pasó con la Andy? Su presidente fue miembro de la comisión negociadora en Cuba y ahora se va de embajador a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué independencia puede tener un gremio? Estamos en el gran debate con Adolfo. No hay independencia del gremio, ni del contralor, ni del procurador, ni del fiscal, ni del Congreso, ni de nada. Estamos en una monarquía absoluta. Aquí el presidente de hoy es más poderoso y más autócrata que el más autócrata de los monarcas de la Edad Media. Esa es la realidad colombiana y casi que latinoamericana. Pasamos de lo nacional a lo local en el segundo tramo del programa. Baja Petro en las encuestas. Ya regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Adolfo B. En Twitter, @El Gran Debate. La Paz, de un hilo en Caracas, es el título del nuevo libro del periodista Francisco Turante, con detalles reveladores sobre los procesos de paz en Caracas, Venezuela y Tlaxcala, México. El libro, publicado por la Fundación Editorial Publimundo del grupo empresarial Colmundo, es de fácil lectura y asimilación, con enfoque imparcial de los testimonios de vida y de guerra condensados en un lenguaje sencillo. Es un aporte a la identificación de la memoria histórica, clave para la vida de un país, hoy enfrascado en La Habana, Cuba, en un contexto similar al descrito en el libro La Paz, de un hilo en Caracas. Disponible en la editorial Publimundo y en las principales librerías del país. El Gran Debate con Adolfo Berg, porque los temas más cruciales de la actualidad tienen diferentes puntos de vista. Los personajes. Victoriano, ¿por qué no se despide invitando en su lengua a los oyentes que sigan en Colmundo Radio en el Gran Debate con Adolfo Berg? El análisis, las voces, están sobre la mesa, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, a través de los 1040 de Colmundo Radio y en www.colmundoradio.com.co. Bienvenidos. Píldoras para la Paz, con la doctora Isabel Cuadros. Píldoras para la paz. ¿Cómo sería de importante si en Colombia, cada vez que tuviéramos un conflicto en la escuela, en la familia, en el trabajo, siguiéramos estas reglas sencillas? La primera, cooperamos constructivamente. La segunda, nosotros hablamos pero respetuosamente. La tercera, nosotros escuchamos sin interrupción y con la mente abierta. La cuarta, nosotros actuamos con bondad, con amabilidad. La número 5, nosotros tomamos en consideración los sentimientos de las otras personas. Y la 6, nosotros tomamos responsabilidad de lo que decimos y de lo que actuamos. Tendríamos un país distinto. Síguenos en televisión, todos los martes de 9 a 9:30 de la noche, en Teleamiga Internacional. Programas diferentes. Continuamos en el Gran Debate con Adolfo Berg en Colmundo Radio 1040M en Bogotá. Temas del día: la responsabilidad de la clase política, la responsabilidad de la clase dirigente, la responsabilidad de los gremios en la crisis actual que vive el país, que vive la ciudad. Invitados, el doctor Dionisio Araújo Vélez, es viceministro de Justicia, es director de FENALCO Bogotá, Cundinamarca, y autor del libro Pobre Litiquería. Uno que está tan cerca de la pobreza, ¿y por qué no le llega el término Pobre Litiquería? Ese es un libro que demuestra que la pobreza tiene que ver con la... Que la pobreza es causa de la politiquería. Bueno, ya, está con es el resultado de la politiquería. Pero hay excepciones. Y yo doy no, fe. No las hay. ¿No hay excepciones? No. Por ejemplo, yo presento como excepción a eso que la pobre litiquería... Hay políticos que son excepciones, sí. Pero desgraciadamente se meten dentro del sistema. Bueno, entonces la crítica va para el sí, doctor Antonio Sanguino, sí, concejal de la ciudad y líder del consejo y líder del Partido Verde en la capital. Porque aquí se ganan votos a base de regalar cosas y no de proponer programas, porque aquí se ganan votos a base de alianza. Mire, a mí me llama la atención que ahora, mire lo que está ocurriendo. El Partido Verde, ¿no?, a quien admiraba yo mucho, sí, y el Partido Progresista se van a unir. ¿Y yo me pregunto, ¿cómo se pueden unir el agua y el aceite? Si es que eso no se parecían en nada. ¿Qué defiende el Partido Verde y qué defiende el Partido Progresista? ¿Y cómo se van a unir? ¿Sabe por qué se van a unir? Por politiquería. No, pero es que el doctor Antonio Sanguino es del Partido Verde. Sí, yo sé. Y la pregunta es para él. Porque van a perder el umbral. Y entonces
para no perder el umbral, se juntan todos y dicen, no, sumemos estos dos partidos, pero ¿en qué coinciden? ¿Cuáles son sus postulados? ¿Cuáles son sus programas que digan, bueno, unámonos? Y si decían lo mismo, ¿por qué antes estaban separados? Son cosas que yo no entiendo. ¿En qué se diferencia el Partido Liberal del Partido Conservador? ¿Cuáles son sus programas? No, politiquería. Aquí los políticos se cambian de color porque les interesa el aval de un partido o del otro, pero usted no me puede decir a mí, Adolfo, y usted, doctor Antonio, cuáles son los programas de la U, o cuáles son los programas del PAN, no, defender el pueblo, el cambio radical, todos son cosas gaseosas, todos son eufemismos. Aquí, ¿quién está diciendo yo voy a construir la carretera, yo voy a construir el ferrocarril, yo voy a arreglar la justicia, yo voy a arreglar la educación, yo voy a centrarme en una educación en oficios para que la gente pueda trabajar y pueda crecer? No, aquí todos dicen las mismas cosas. El TLC, claro, porque como le echamos la culpa a quien no puede defenderse, entonces echamos la culpa a los gringos, como hacen los venezolanos. Los no pueden defender. No, pues los gringos nosotros no les importamos, nosotros aquí le echamos la culpa a los gringos que se roban, que no se roban, y eso no es verdad. Nosotros somos pobres por culpa de nuestras propias equivocaciones. Doctor Antonio, ¿tiene usted suficiente material? Sí. Y vamos al tema de Petro, no le saquen el cuerpo al tema de Petro. ¿Cómo se van a unir? Ahora él tiene que estar defendiendo a Petro, porque se van a unir los verdes y los progresistas. ¿Y pues eso significa que tiene que defender a Petro? Sí, claro. Yo quiero, digamos, aclarar lo siguiente. Lo primero es que, pues nosotros estamos adelantando un proceso de convergencia y de unidad entre el movimiento de Sergio Fajardo, el movimiento progresista y el Partido Verde, por varias razones. Sergio Fajardo es verde. La primera, tenemos una historia en común. Empezando porque, por ejemplo, buena parte del Partido Verde coincidió con Navarro y con Petro en el Polo Democrático. ¿Sí? Entonces tenemos una tradición similar, tenemos unas sensibilidades comunes, ¿no? Y unas apuestas políticas que seguramente, digamos, no constituyen una unidad monolítica absoluta, porque entre otras cosas las fuerzas políticas tampoco son un monolito, ¿no? Pero sí, por supuesto que hay una historia en común y hay unas apuestas comunes. Sí, entonces, con esa y hay además una característica adicional, y es que tenemos como coincidencia que no hemos hecho parte de la política tradicional del país. Nosotros, ni Sergio Fajardo, ni Mocus, gobernador y alcalde, como que no ha hecho parte de la política tradicional. No han hecho parte de las fuerzas políticas tradicionales del país. Pero han mandado. Aquí han habido fuerzas políticas tradicionales que tienen además sobre sus hombros la inmensa responsabilidad de la tragedia de este país, el Partido Liberal, el Partido Conservador y sus nuevas versiones, sus nuevas denominaciones. Llámese la U, llámese Cambio Radical. Llámese la U, ellos tienen, esos partidos y esas fuerzas políticas, esa dirigencia política del país tiene una inmensa responsabilidad. No, pero hoy en este momento hay una responsabilidad de los verdes y el progresismo. Y del polo. Espere un momentico. Y también la hay del polo. Claro, también vamos a responder por lo que nos corresponde. Claro. Nosotros podemos responder por lo que ha pasado en Bogotá. Por ejemplo, el polo democrático tiene que responder por lo que ha pasado en Bogotá. Y quizás Gustavo Petro tiene que responder por lo que está pasando en Bogotá. Pero aquí hay también un problema de proporciones, ¿no? Póngame eso respecto a la tragedia del país, a lo que ha sido este país en estos 200 años de vida republicana. Póngame eso en la balanza, ¿no? Póngame eso en la balanza. Frente a unas fuerzas políticas que son emergentes en la política colombiana, que saltaron a la política y que tuvieron la posibilidad de hacer política, de ejercer el gobierno y de ejercer responsabilidades públicas hace 10, 15 años. Entonces, aquí también hay un problema de proporciones en la responsabilidad pública y en la responsabilidad política. Nosotros queremos construir una fuerza política independiente. Nosotros no nos resignamos a que la disputa presidencial en el país, a que las alternativas políticas para el país de conducción del Estado y de la sociedad se reduzcan, ¿no?, a los que han hecho tradicionalmente la política en Colombia. No nos resignamos y queremos construir una tercería política, una fuerza política que sea capaz de ofrecer un camino distinto para el país. Y excúseme la pregunta. ¿Y los nuevos están planteando, excúseme la redundancia, cosas nuevas? ¿Los nuevos sí están planteando pues cosas nuevas? Nosotros estamos construyendo estamos construyendo una apuesta programática. La estamos discutiendo, ¿no?
Ya estamos discutiendo. ¿Y qué estamos colocando en esas apuestas programáticas? La prioridad de la educación como el gran ascensor social, por ejemplo. Sergio Fajardo está gobernando con ese eslogan, Antioquia la más educada, y está haciendo un extraordinario ejercicio de gobierno en Antioquia. Porque si usted me pone el mal ejemplo de Petro, yo le pongo el buen ejemplo de Antioquia. Yo no estoy hablando ¿Sí? de Petro. Y le pongo el buen ejemplo de Navarro en Nariño y en Pasto. ¿Sí? Pero Entonces, Petro es del progresismo y ustedes se van a unir con el progresismo. No, nosotros estamos haciendo un acuerdo con el progresismo. Nosotros esperamos que este acuerdo político esté por encima de las personas. O sea, que sacan a Petro. No, Petro está en estos momentos gobernando. Nosotros vamos a hacer un acuerdo con un movimiento que hoy está liderado por un señor que se llama Antonio Navarro Wolf. Y por un movimiento en Antioquia que hoy está liderado por el señor Alonso Salazar, ¿no? Que es el que dirige Compromiso Ciudadano. El señor Fajardo está gobernando. El señor Petro está gobernando. El uno lo hace muy bien, el otro no lo hace muy bien. Seguramente en el proyecto político que estamos construyendo tenemos que recoger lo bueno. Pero Petro hay que reconocer las cosas buenas de Petro también. De lo que confluye en este proyecto. Y tenemos que criticar las cosas malas también de lo que heredamos, ¿no? Porque las fuerzas políticas son como los seres humanos, como las sociedades. También son un proceso de acumulación de saberes y de mejoramiento continuo. Nosotros queremos construir un proyecto político nuevo, distinto, alternativo. Nosotros queremos desatar una ola como fue la ola verde. Ustedes ¿no? quieren llegar al poder. Que remueva las fibras de la sociedad colombiana, que rescate la ética en la vida pública, que ofrezca alternativas de fondo para los grandes problemas del país. Vea, uno oye todas estas cosas y se emociona, pero después va y mira y se da cuenta que aquí lo que ocurre, y estoy de acuerdo con el doctor Antonio en que el Partido Liberal y el Partido Conservador y sus antecesores, los federalistas y los centralistas, son los culpables de la actual tragedia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque uno no puede culpar a más nadie porque llevan 200 años gobernando. Pero lo que uno se aterra es que aquí la gente quiere hacer política para llegar al gobierno, pero no nos dicen para qué. Yo lo repito, es como el viejo son cubano, quítate tú para ponerme yo. O sea, tú no has servido. Políticas sin objetivos. Políticas sin objetivos, políticas sin programas, políticas sin planeación estratégica. ¿Para dónde va este país? ¿Para dónde va este país? ¿Cómo es la infraestructura que necesitamos? ¿Cómo es el arreglo de la justicia? País, digamos, ha estado gobernado por programas. El programa ¿qué programas? El programa Álvaro Uribe Vélez era un programa que hacía énfasis en la seguridad y gobernó 8 años con ese criterio y con ese enfoque y con esa apuesta y con esa prioridad y la sociedad colombiana mayoritariamente lo eligió 2 veces, así él haya arreglado la Constitución a su tamaño, a su amaño, ¿no? A su aspiración personal. Y mejorando ligeramente bueno, el tema de la seguridad, pero fue su apuesta, se mejoró enormemente el tema económico. Aquí la gente gobierna con agendas equivocadas o no, pero gobierna con agendas. Pero no debería ser así, porque las agendas deberían ser del país, no de los gobernantes. Es que las fuerzas políticas políticas de Estado. Es que las democracias tienen políticas de Estado y tienen también alternancia en el poder con programas distintos. Pues tenemos que llegar a otro tipo de democracia. Rajoy y otra cosa era Zapatero en España. Tampoco funciona en España. No, pues una cosa son los demócratas en Estados Unidos, otra cosa son los republicanos. Tampoco funciona. Pues es que las sociedades eligen de esa manera. Sí, porque si no, ahí sí caemos en las monarquías, ¿no? Sin diferencias. Sin controversias y sin competencia de programas. Ve, Antonio, yo le voy a hacer una sugerencia respetuosísima. Yo creo que lo que tiene que hacer el mundo es empezar a cambiar ese concepto que viene heredado de las viejas monarquías y de los faraones y los emperadores. No, al contrario, nosotros no hemos cambiado. Mire, tenemos que cambiar. Yo no estoy proponiendo un animismo. No, déjeme explicar porque usted no me ha dejado explicar lo que yo estoy proponiendo. El pueblo colombiano debería hacer unos ejercicios de planeación y de programación a largo plazo. Por ejemplo, los directores de planeación deberían ser elegidos y no ser nombrados por el presidente o por el alcalde, porque entonces el presidente nombra su planeador como nombra su contralor y como nombra sus vigilantes. Eso conduce a que el país no progresa, porque cada 4 años echamos uno para adelante y después echamos uno para atrás. ¿Qué está pasando con Petro? Vamos, si nos quedan 6 minutos, ¿qué está pasando con Petro, doctor Sanguino? Doctor... Bueno, yo creo que las encuestas revelan que no le está yendo muy bien, que ha caído de nuevo. Pero fíjese que hay una cosa curiosa, un dato curioso, el 62% de las personas o de los encuestados no están de acuerdo con la revocatoria, porque seguramente les parece que es un salto al vacío.
que es una solución por la Están negativa. en contra de Petro, que es pero no una- están de acuerdo con la revocatoria. que no es una no es una solución por la negativa, pero le voy a decir una cosa, el 42%, la imagen positiva del alcalde es el 42%. Yo quisiera ver cuál es la imagen positiva del presidente después de esta crisis. Dilma Rousseff perdió 25 puntos en la crisis reciente, que fue la revolución del vinagre. Hace mes y medio. De tal suerte que el gran drama que estamos viviendo es que tenemos un alcalde que no ha sido muy asertivo y un presidente que es muy débil. Y manejó mal la crisis, el tema de las sazonadas y demás. La gente está convencida que ese es un problema del presidente. Los alcaldes como que no tienen conciencia. Los alcaldes son los jefes de policía de la ciudad, y tienen claro. que responder por el orden. Y eso pasó en Boyacá, pasó en Nariño. Están convencidos que son decisiones del presidente. Así es, le tocó al presidente anunciar el envío del ejército, que no está hecho para controlar la protesta social, para atender el problema derivado de un mal manejo de la protesta social en las regiones. En las regiones, en los alcaldes, de los gobernadores, desconocen el tema o no lo quieren enfrentar. Y no hubo preparación en todo eso. No Acá se, no- aquí no- no Bogotá- se prepararon para evitar los bloqueos. Es que uno tiene que tomar medidas preventivas antes de que las cosas se No, produzcan y hubo, así. y hubo un uso excesivo de la fuerza por parte del SMAC, también hay que decirlo. Hubo vandalismo, Claro. sí, hubo También vandalismo. hay que criticarlo. Y hubo excesos del SMAT. Hoy estaba escuchando a Monseñor Castro, ¿no? Monseñor Castro decía, es que, mire, no hay región del país en donde adoren más al ejército y a la policía que en Boyacá, porque cada familia boyacense tiene un policía o un soldado, ¿no? Y la gente, el campesino estaba indignado porque el SMAT se le metió a la casa y se le metió a la sala y cascó a la gente, ¿no? Y eso golpeó, digamos, al imaginario, al buen imaginario que tiene el boyacense de la fuerza pública. Bueno, Petro baja en las encuestas, el Consejo sigue ahí en una discusión, empantanado en una discusión. ¿Cuánto lleva? Estamos en la patria boba. ¿Cuánto lleva el Consejo en esa discusión? La La recusación recusación, y la recusación. las recusaciones. Ahora, eso aquí no como el importa. diccionario cambia, ahora recusación en Colombia es sinónimo de vacaciones. Sí. Si usted quiere salir de vacaciones a Cartagena, lo voy a recusar. Entonces se va para Cartagena. Y el alcalde echa por No, y no vio que ya No, el senador Vélez acaba de recusar a los congresistas en la Comisión Senado, en la Comisión Maravilloso. Primera, Senado y Cámara. Y se van a gastar porque ellos van a ser candidatos en marzo del 2013 al Congreso de la República. Imagínese. No pueden votar el La patria boba. no pueden La no pueden patria votar boba. el referéndum por la paz porque sería votar en causa propia, entonces lo recusó. La patria boba, la patria boba. Mire esa ¿Y el maravilla. cupo de endeudamiento? Bien, gracias. El cupo de Y las calles en la ciudad maravillosas, la seguridad estupenda, la invasión del espacio público no existe, pero el alcalde echó el plan de ordenamiento territorial por decreto y se arma una discusión ¿Cuál? jurídica de si podía o no podía. No, claro que no podía. No, pero ¿qué tal lo del Consejo? No. ¿Cuánto llevamos en el tema de las recusaciones? mes y medio. Mes y medio. ¿Usted sabe quién paga eso? Y el consejo que ha dicho ¿Usted sobre sabe quién paga eso? Pues los contribuyentes, es que todo lo pagamos los Y le voy a decir contribuyentes. una cosa, usted lleva este papel que usted tiene acá, Sí. este papel, usted Sí. va, dice cualquier cosa, usted va y lo radica en la Secretaría del Consejo. Sí. Y la presidenta lo coge y se chupa una plenaria para votar este papel que usted dejó. No me diga. Sí, porque no hay ningún La criterio. presidenta, ¿usted sabe cómo sale la actual presidenta? ¿Cómo ocupa La doctora Name. la doctora Name? Fruto de la decisión del Partido Verde, representado en esta mesa de trabajo por el doctor Sanguino. Sí, ¿Se equivocó el Así Partido es, Verde? Nos equivocamos, hay ¿Se que equivocó? decirlo. Y entonces, Una ¿qué van a señora hacer? inexperta. Pues, Yo le voy a hacer una pregunta, doctor Antonio. Cuando usted dice, fulano va a responder, ¿qué quiere decir responder? Aquí todos dicen, yo respondo. ¿No? ¿En qué consiste responder? no, aquí nadie responde. Nadie responde por las equivocaciones. ¿Usted se acuerda cuando a la selección Colombia le metieron 8-0? Sí, nadie respondió. El técnico de la selección no quería renunciar. La culpa fue de la vaca. Si la culpa fue de la vaca. Siempre la culpa es de la vaca. Se pierde la plata y los Sí. corruptos y nadie responde. No, los corruptos nadie tiene la culpa. Entonces, que son los empresarios, que no son los... ¿Qué importa quién sea? Métalos a todos a la cárcel. Aquí estoy, aquí me ¿Ah? quedo. Aquí estoy, aquí me quedo. salen Aquí, ricos. aquí nadie responde. Ah, no, Salen con plata. ¿Y sabe qué? Se están un año en la cárcel, les dan la casa por cárcel y después salen a gozar 1 billón de pesos que pagamos los contribuyentes. ¿Quién respondió? La vaca. La vaca. La vaca.
Ya ve Esa que es estamos, la actitud histórica. ya ve que estamos a puertas de una revolución. Es que llega un momento en que estamos saturados. Semi-izquierda, ¿y soy el doctor Dionisio? No, yo no soy de izquierda, ni de derecha. No creo en ninguna de las dos. Pero sí fue candidato al Partido Conservador. Sí, y hice política para ver si podía decir estas cosas. No, y Porque- tiene buena audiencia. porque- Una cosa es que no... Sí, no, porque la politiquería del Partido Conservador sepultó la candidatura porque resolvieron que me daban el aval, pero no me financiaban. ¿No? ¿Qué es eso? No, si dan aval, no tienen le que metió financiar. plática a la candidatura. No, el señor Tamayo, que había hecho un acuerdo con el señor Peñalosa de puestos, entonces fue y dijo en el Directorio Nacional Conservador que como en Bogotá los conservadores les iba muy mal, era mejor que no tuviéramos candidato. Y entonces torpedeó la candidatura conservadora. Así son los políticos. Pero Fernando Tamayo tiene un liderazgo en la ciudad muy importante. Pero Fernando Tamayo es un politiquero. Bueno, termina el gran debate con Adolfo Beck. ¿Usted nunca trabajó con el doctor Fernando Tamayo en política? No, en política no. Pertenecíamos a ese partido conservador del cual nos dan ganas de salirse ya porque también da vergüenza. Todos ¿Y por qué no se sale? No, ya me declaro salido. Ya, sí, a partir de este momento. Sí. ¿Puedo presentar Preséntelo. testimonio? Se declara- Me salgo de ese partido, sí, eso no sirve para nada. Grato verlo, doctor Dionisio. Encantado, perdónenme la vehemencia, pues No, que estas ese es el estilo. Estas cosas dan rabia. Usted tiene público. No, La gente lo escucha. Así no gane las elecciones, pero la gente lo escucha. Ojalá Y podamos. usted ese liderazgo en Fenalco, Bogotá, Cundinamarca dejó muy buena huella. Sí, ya se lo Bogotá desaparecieron, despierta, ¿eh? etcétera, etcétera. Grato verlo, doctor Antonio. Muchas Aguirre. gracias. Usted está muy tranquilo. El doctor Dionisio o desayunó con alacrán o fue a Corabato y no encontró para hacer el desayuno. No, mire, Antonio, le voy a hacer Mucho algo. gusto, Adolfo. Uno vive aquí desayunado con alacrán, porque si todos los días ve el periódico, son tantas Gracias. cosas. Se nos ¿no? acabó el tiempo. No, bueno, muchas gracias. Hay que Nada. darle continuidad. Reflexionen Hay los que darle políticos. continuidad al tema, hay que darle Sí, continuidad al tema. claro. Gracias en la parte técnica, Eduardo Morales.